días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 2 de febrero del 2024. Bueno, soy su asesora Adriana Lourdes Bautista Jaimes en la unidad curricular Derecho de la Niñez y Adolescencia. Es un gusto para mí pues compartir estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. Igualmente, pues le doy la más cordial bienvenida a Yamile Mirabal, que se encuentra pues conectada el día de hoy de forma virtual. Así las cosas, pues bueno, aparte de esta bienvenida, es también un deber para mí pues presentarme. Soy abogada, egresada de la Universidad Católica del Táchira en el 2001. Soy especialista en Derecho Procesal, soy especialista en Derechos Humanos de la Universidad Libre de Colombia, magíster en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Soy especialista también en técnica en criminalística y criminología, doctora en Derecho y Relaciones Internacionales y postdoctora en Epistemología e Investigación Científica. Bueno, como indiqué, pues es un gusto para mí compartir estos espacios tecnoformativos de la mano del IETSI. Por aquí me está escribiendo también del Departamento de Admisión, se le escucha muy bien, menos mal, que bueno. Así las cosas, bueno, en cuanto a mi formación profesional, ocupé el cargo de juez desde el 2012, específicamente desde el 2008, perdón, hasta el 2021. Sin embargo, pues antes de eso ingresé en el Poder Judicial en el 2003 de forma titular. En el 2001, pues también comencé mis labores, apenas me gradué de abogado en mis labores pues ad honorem en el sistema de administración de justicia venezolano. Posteriormente tuve el cargo de secretaria en el 2003 y bueno, pues estuve en el sistema de administración de justicia pues aproximada por 20 años. En el 2021 me separé del sistema de administración de justicia venezolano, del cual me siento muy orgullosa y todavía lo llevo en mis venas solamente por razones netamente personales, por seguir otra de mis pasiones como es la academia y bueno, pues buscar otros rumbos, ¿no? Sin embargo, lo sigo amando y eternamente agradecida del sistema de administración de justicia venezolano, del cual pues sigo perteneciendo, porque pues bueno, fue una renuncia pues voluntaria. Em, Eso en cuanto al área profesional, en el área también pues profesional, pero ya en el ámbito de la docencia. Desde el 2005 inicié mis labores académicas o impartiendo clases en la Universidad Bolivariana de Venezuela, quien fue la que primera me abrió las puertas. Posteriormente, universidades como la Fermentoro, la Universidad Católica de Táchira, mi alma mater, la Escuela Nacional de la Magistratura, en la UNI, convenios con la Universidad de la Bicentenaria de Aragua cuando era convenio con la UNI, y bueno, hoy en día pues 100% con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Esa es mi pequeña síntesis curricular. Bueno, ahora con respecto al plan de evaluación, ya lo vamos a hablar. Si desea comentarme algo, la participante que está presente. Con respecto al plan de evaluación, tenemos un plan con 4 compromisos académicos. Muy bien, tranquila, Yamile, no hay problema. Un plan de evaluación con 4 compromisos académicos que ustedes pues deben cumplir en las fechas establecidas en el plan de evaluación. Esas fechas pues están en el aula virtual, está la planificación correspondiente y pues cada actividad tiene un lapso. Ese lapso pues está abierto durante toda la semana de lunes a domingo, que cierra efectivamente la fecha que allí indica y pues no hay posibilidad de apertura hasta el final del trimestre, que es cuando el estudiante pues tiene el derecho a nivelar siempre y cuando pues haya aplazado la unidad curricular y solamente pues se le da la posibilidad de que pueda presentar una de las actividades faltantes o de las que reprobó pues pueda una de ellas, solamente una. Y solamente es para nivelar y para aquellos que hayan aplazado la materia. Tenemos un esquema que el esquema debe cumplir con
tres cuartillas. eh, Debe ser como de tres cuartillas ese esquema con un 25% con la temática que está en el plan de evaluación. Todas las actividades tienen que realizarse en formato PDF. Tenemos un resumen crítico también con unas cuartillas que no deben ser menos de 5 ni mayor de 10, con una ponderación del 25%. Luego la actividad 3 en ensayos, también con un máximo de cuartillas de 12 y un mínimo de 7. Y un mapa conceptual con un 25% también. Todas estas cuatro actividades pues suman el 100%. Deben pues cumplir con los lineamientos que se encuentran establecidos en la planificación. Si yo indico mínimo 5 en el resumen crítico y máximo 10, bueno, esa es la ponderación. Ustedes pues van a ser futuros abogados y son reglas igualito de conducta, de comportamiento a las que ustedes se deben ceñir. Todo esto, pues en cuanto más a la estructura de prosa, en resumen crítico y ensayo, pues debe también aplicarse las normas APA. No admito y no se admite plagio, copias y pegues de la web. Cada actividad pues tiene que ser de producción auténtica, de producción original del participante. Eso es con respecto al plan de evaluación que está debidamente pues ya ingresado en el aula virtual y en el cual pues ustedes deben cumplir con los lineamientos. Cualquier cosa ustedes igualmente se pueden comunicar conmigo a través de mi abonado telefónico que también aparece en el plan de evaluación vía WhatsApp. Sí, sí se los pido por favor. WhatsApp que me puedan escribir y yo pues con gusto aclararé cualquier duda que puedan tener. ¿Ok? Bueno, ese es el plan de evaluación. Ya este corre, creo que la próxima semana o ya está corriendo y pues deben cumplir con esos lapsos establecidos y no dejar todo para el último día porque bueno, yo sé que pueden existir problemas de electricidad o problemas laborales que puedan tener o bueno, tantas cosas que nosotros como seres humanos pues hacemos durante el día, durante el transcurso de la semana. Si tenemos un compromiso universitario, académico, pues debemos ser responsables de esos compromisos, cumplir con los lapsos. Los lapsos académicos se asemejan a lapsos procesales, no pueden ser relajados a voluntad de las partes y eso pues yo lo aplico. O sea, es necesario que ustedes entiendan y comprendan que si hay un lapso establecido deben ceñirse a ese lapso porque igualmente pues van a ser futuros abogados y ustedes no van a llegar a una audiencia diciendo voy a interponer este escrito cuando ya la oportunidad procesal precluyó. Es muy importante que empiecen a comprender este tipo de situaciones y empiecen a regular el comportamiento de manera jurídica, porque para eso están estudiando derecho. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a empezar un poco con lo que es el derecho a la niñez y adolescencia. El programa también pues está establecido en el aula virtual. Más que todo, este programa pues va dirigido al ámbito civil, sin embargo, pues también toca puntos del área penal. Es muy importante que ustedes comprendan que la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente pues abarca dos sistemas, el sistema de protección integral del niño, niña y adolescente y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Como abarca dos sistemas, pues prácticamente vamos a abarcar el sistema de protección integral según el programa académico. No obstante, pues también voy a tocar puntos del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, porque pues eso forma parte de los derechos de la niñez y de la adolescencia. De hecho, pues los derechos de la niñez y adolescencia nacen como producto de esa ponderación, por decirlo así, o de esas situaciones que se suscitaban entre niños que estaban desprotegidos, por decirlo de una u otra manera, y pues eran vulnerables, y por aquellos niños, niñas o adolescentes, ¿no? Y por aquellos niños, niñas, adolescentes que también estando desprotegidos o inclusive protegidos porque tenían una estructura familiar sólida, pues cometían hechos delictivos o actos delictivos. Por eso, pues, fue necesaria la creación de mecanismos, en un primer lugar, pues, mecanismos internacionales que pudieran abarcar y pues regular esas formas de comportamiento y proteger esos derechos de los niños, niñas, adolescentes y también pues regular el comportamiento ilícito de aquellos que cometían delitos. ¿Ok?
Por eso, pues, en nuestra ley abarca dos sistemas. En la mayoría de los países, pues, también tienen esos dos sistemas separados o conjuntos. Por lo menos en Ecuador hay un código de la niñez y adolescencia, también muy parecido a la LOMDA. Pero pues en nuestro sistema o nuestras leyes o mecanismos nacionales, la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes tiene dos sistemas: el sistema de protección integral, que comprende el área civil, y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, como su mismo nombre lo indica, pues abarca el sistema, la parte penal o el derecho penal de aquellos adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal. Eso es necesario que ustedes los establezcan, porque parte de lo que está en el programa académico se van a dar cuenta que conforma todo el sistema de protección prácticamente. ¿Ok? Vamos a ver los derechos de los niños, niñas, adolescentes, que están consagrados prácticamente del 1 al 93. Luego vamos a ver algunas instituciones propias del sistema de protección, y pues también vamos a hacer un poco de tocar. Sin embargo, pues son tres clases. Yo voy a dar, son síntesis, pastillas de eso. Es necesario que ustedes profundicen sobre todos estos puntos. El sistema de protección, pues prácticamente es del artículo 1 del 525. Sin embargo, del 1 al 93 son deberes y derechos de los niños, niñas, adolescentes que atañen a los dos sistemas. Pero pues prácticamente la mayor parte del articulado comprende el sistema de protección, porque también comprende la norma procedimental del sistema de protección, no solo la parte sustantiva, sino también parte de la adjetiva, con ocasión también a que deben ellos, por los lineamientos de remisión, pues hacer uso del Código Civil, del Código de Procedimiento Civil, a igual que en la parte penal. En la parte del sistema de responsabilidad penal por aplicación supletoria se hace uso de las normas adjetivas y sustantivas penales, pero con preferencia pues de la ley especial. ¿Cuál ley especial? La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un poco de historia, porque es necesario pues también que ustedes conozcan cuál fue ese sentido, cómo fue el origen de los derechos de los niños y adolescentes, más que, sobre todo en la parte de los mecanismos legales, ¿no? Cómo surgieron. A comienzos pues del siglo XX, los países industrializados no tenían normas como tal de protección para la infancia. Frecuentemente pues los niños trabajaban con los adultos en condiciones pues insalubres, inseguras, muchas veces pues sí, inhumanas, ¿no? El creciente reconocimiento de esa injusticia a la que entrañaba pues ese suceso, esa situación como tal, entendió, y para el legislador y para las demás personas, la necesidad de crear mecanismos de protección que no solamente pues protegieran, sino que también pues trataran de desarrollar esos niños, niñas, adolescentes en ámbitos pues armoniosos, ¿no? O acordes con su infancia. Por eso pues en un primer momento, en 1994, la Sociedad de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, elaborada por una sí, autora dedicada a la parte de la protección de los niños, Eglantyne Tinge. La declaración expresa que todas las personas pues deben reconocer el derecho de los niños a contar con los medios necesarios para su desarrollo, a recibir ayuda especial en épocas de necesidad, a tener prioridad a las actividades de socorro, a gozar de la libertad económica y protección contra la explotación, y acceder a una educación que infunda conciencia social y sobre todo el sentido del deber. Es muy importante inculcarle a los niños, niñas y adolescentes que así como tienen derechos, tienen deberes por cumplir. Es que exista ese equilibrio y que tengan conciencia de sus derechos, pero también tengan responsabilidad sobre aquellos aspectos que son deberes como tal y que deben pues respetar, ¿no? En 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas pues crea el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia, UNICEF, centrando allí pues a los niños de todo el mundo. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas pues aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo, o uno de los artículos, el 25, establece la protección del derecho de las madres y los niños a cuidados y asistencia especiales, así como también a la protección social.
En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, entre otros, el derecho del niño a la educación, al juego, a la recreación, a la salud, a un entorno pues que efectivamente lo apoya. En 1966, con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a defender la igualdad de los derechos, incluyendo pues la educación y la protección para todos los niños. En 1968, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos se celebra para evaluar pues, los progresos de los países durante esos 20 años transcurridos desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se esboza pues un programa de trabajo para el futuro y se refuerza el compromiso de los países con la defensa de los derechos humanos. Posteriormente, en 1973, la Organización del Trabajo aprueba la Convención 138, que fija 18 años como edad mínima para desempeñar trabajos que podrían ser peligrosos para la salud, para la seguridad o la moral de las personas. En 1974, ante esa preocupación por la vulnerabilidad de las mujeres y los niños en situaciones de emergencia y de conflicto, la Asamblea General exhorta a todos los Estados miembros a observar la Declaración sobre la protección de la mujer y los niños en conflictos armados, ¿no? Y en estados de emergencia. Esa declaración pues prohíbe el encarcelamiento y los ataques contra mujeres y niños que forman parte de la población civil y defiende la inviolabilidad de los derechos de las mujeres y los niños en contextos de conflicto armado. En 1978, la Comisión de Derechos Humanos somete un proyecto de convención sobre los derechos de los niños a la consideración de trabajos forzados o que efectivamente fueran incorporados a trabajos como en las declaraciones de Río, pues que fueran acordes con su apoyo, ¿no? Igualmente, pues, esto está amparado por todos los Estados miembros en esa convención o en la Comisión de Derechos Humanos que somete a ese proyecto de convención sobre los derechos del niño y a la consideración de un grupo de trabajo conformado por esos Estados miembros, agencias, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. En 1979, para conmemorar el 20º aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, ya habían transcurrido 20 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas designa como Año Internacional del Niño 1979, en el curso del cual pues UNICEF desempeña pues o desempeñó en ese momento y sigue desempeñando un papel de mayor importancia. En 1985, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores explican en detalle los principios de un sistema de justicia que propicia el interés superior del niño, incluyendo educación, servicios sociales y un tratamiento proporcional para los niños detenidos. Ya ahí se comienza a ver, inclusive mucho antes, los niños que estaban pues en conflicto, niños, niñas, adolescentes que entraban en conflicto con la ley penal y se establecen esas reglas mínimas de las Naciones Unidas para pues aquellos derechos o aquellas situaciones especiales de adolescentes o de niños y niñas que cometían hechos delictivos. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas pues aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño que reconoce el papel de los niños como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales y es elogiada ampliamente como un logro histórico para los derechos humanos. La Convención así garantiza y establece otras normas mínimas para proteger los derechos de los niños en todas las circunstancias. El documento pues se refiere a UNICEF que colaboró con la redacción de la convención como fuentes de conocimientos especializados. ¿Especializados por qué? Porque son niños, niñas y adolescentes. Y en 1990 pues se celebra en Nueva York la Cumbre Mundial en favor de la infancia, las directrices para la prevención contra la delincuencia juvenil, definen las estrategias dirigidas a prevenir la criminalidad y a proteger a los jóvenes en situación de alto riesgo social.
En 1991, expertos de UNICEF, como Save the Children, Defensa de los Niños Internacional y otras organizaciones, se reúnen para estudiar los datos obtenidos a través del proceso de presentación de informes de la Convención sobre los Derechos del Niño. La reunión pues condujo a la creación formal de la Red de Información de los Derechos del Niño en 1995. En 1999, la Organización Internacional del Trabajo aprueba el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil que exige la inmediata prohibición y eliminación de cualquier forma de trabajo que pueda perjudicar la salud, la seguridad o la moral de los niños. UNICEF ha colaborado desde 1996 con la Organización Internacional del Trabajo, promoviendo la ratificación de normas laborales internacionales y políticas relativas al trabajo infantil. En el 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba dos protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 que obligan a los Estados partes a tomar medidas cruciales tanto para impedir que los niños participen en las hostilidades durante los conflictos armados como para poner fin a la venta, explotación y el abuso sexual a los niños, niñas y adolescentes. En el 2002, durante el periodo extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas sobre la infancia, delegados infantiles como tal se dirigen a la Asamblea General por primera vez. Se aprueba el programa Un Mundo Apropiado para los Niños, que describe pues, objetivos específicos para mejorar las perspectivas de los niños en el curso de la siguiente década. En el 2006, junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNICEF publica el Manual para cuantificar los indicadores de la justicia de menores, que permite a los gobiernos evaluar y hacer las reformas necesarias en los ámbitos del sistema de justicia juvenil, el sistema de justicia penal juvenil. En el 2010, el secretario general de las Naciones Unidas da a conocer el informe titulado Situación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se aprueba un nuevo protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 en el 2011, con arreglo pues, a ese protocolo facultativo sobre procedimientos relativos a las comunicaciones del Comité de los Derechos del Niño. Puede presentar denuncias de contravenciones contra los derechos de la infancia y pues llevar a cabo investigaciones. Y en el 2015, pues Somalia y Sudán ratifican también la Convención sobre los Derechos del Niño y este instrumento internacional pues está ratificado aproximadamente por 196 países que se han adherido pues a esa Convención sobre los Derechos del Niño. Así las cosas, pues cuando también se creó la Declaración de los Derechos del Niño, también conocida como la Declaración de Ginebra en 1994, aprobada pues por la Sociedad de las Naciones Unidas, fue el primer instrumento jurídico internacional que de manera puntual reconoció los derechos del niño. Es la primera declaración destinada a proteger los derechos humanos elaborado por un organismo internacional. Pues contiene un breve preámbulo, 5 principios en esa Declaración de los Derechos del Niño, la llamada Declaración de Ginebra, los hombres y mujeres de todas las naciones reconocen que a la humanidad, o sea, ese carácter de humanidad del derecho del niño, de los niños, y declaran aceptar pues como deber por encima de toda consideración de raza, nacionalidad o creencia, ¿no? Que el niño, bueno, esos 5 principios fundamentales como tal, el niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual. El niño hambriento debe ser alimentado. El niño enfermo debe ser atendido. El niño deficiente debe ser ayudado. El niño desadaptado debe ser reeducado. El huérfano y el abandonado deben ser recogidos y ayudados. El niño debe ser el primero a recibir socorro en caso de calamidad. El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier forma de explotación. El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber, como lo dije anteriormente, no solamente sus derechos, sino el sentimiento del deber, que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo, independientemente pues del valor intrínseco que tiene esa declaración por ser la primera o el primer mecanismo internacional dirigido a esos derechos del niño. Luego, pues esa en la declaración y como ya indiqué todos esos mecanismos
legales internacionales que surgieron como producto de la Convención de Ginebra hasta llegar a la Convención sobre los Derechos del Niño y pues catalogarse inclusive en 1979, el Año Internacional del Niño, surgieron pues esos mecanismos nacionales en cada país. Eso fue como una base para la creación de los mecanismos legales o los mecanismos legales nacionales de cada país. En Venezuela como tal, empieza pues a formularse desde el Código de la Niñez hasta llegar a la Ley Tutelar del Menor y luego posteriormente la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente en el 2000, abril del 2000. Sin embargo, antes de esa Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, es la que tenemos hoy vigente con la reforma más mediata, que es la del 8 de junio del 2015, pues Venezuela había adquirido también parámetros a nivel internacional como se venía conociendo a nivel universal. Esto era pues que al niño, niña, adolescente se le veía en un primer momento como objeto de derechos, no como sujeto pleno de derechos. Posteriormente, con la Convención sobre los Derechos del Niño, principalmente, cuya fundamentación es la doctrina de protección integral del niño, se le observa y se establece que los niños, niñas y adolescentes no son objetos de derechos, sino son sujetos plenos de derechos. Y con ocasión a nuestra Constitución de 1999, en su artículo 78, pues da ese carácter de que los niños, niñas y adolescentes pues son sujetos plenos de derechos, tienen derechos, también tienen deberes y pueden ser, pues, pueden ser responsables de sus actos en el caso de que existan pues conflictos o aquellos adolescentes o aquellos niños y adolescentes que entran en conflicto con la ley penal. Eso forma parte de la doctrina de protección integral del niño, niña y adolescente que viene desde la construcción de los mecanismos internacionales de protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Esa es la base como tal. Antes de eso existía la doctrina, la situación irregular del niño, niña y adolescente que veían los niños, niñas y adolescentes como objetos de derechos, pero no como sujetos. Bueno, por eso, pues, hoy en día, con esa evolución de los derechos de las niñas y adolescencia, se han reconocido todos estos aspectos, pues, necesarios. Ya me queda un tiempo de 3 minutos y 35, porque, pues, bueno, voy a entrar a otra clase. Eso, pues, en líneas generales es más o menos la cronología de los derechos de las niñas y adolescencia. Los invito a que ustedes ahonden un poco más en esto. También, no les, bueno, de manera general en cuanto a la evolución de los derechos o de la parte penal de los niños, niñas, adolescentes, bueno, recuerden que desde Roma inclusive se hacía una clasificación de aquellos niños, niñas, adolescentes por pubertad y que si cometían delitos, pues podían ser responsables o no responsables dependiendo del ilícito cometido, e inclusive muchas veces no eran responsables de sus actos por cuestiones de edad. Hoy en día, en Venezuela y en nuestra ley, el ámbito de aplicación por imputabilidad, en un primer momento, la imputabilidad de forma principal por edad está comprendida desde los 14 a menos de los 18 años. Menos de 14 años son inimputables y no pueden ser declarados penalmente responsables. Mayores de 14, pero menos de 18, son imputables y declarados penalmente responsables bajo el sistema de responsabilidad penal de adolescentes contenido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes y en una jurisdicción especializada. Bueno, con esto pues terminamos la clase. No quiero que se me cierre y quede a medias. En la próxima clase ya vamos a ver de manera general los derechos y deberes de los niños del artículo 1 al 93. Vamos a ver qué tanto ingresamos también en las instituciones familiares, lo que es familia de origen, familia sustituta, algunas otras instituciones, para ver qué tanto pues, nos quedan pues 2 clases. La frase para la actividad es: la ley es orden y una buena ley es un buen orden. La ley es orden y una buena ley es un buen orden. La ley es orden y una buena ley es un buen orden. Esto lo dijo Aristóteles. Esta es la frase que debe ir contenida en la actividad a desarrollar por ustedes, ¿ok? Bueno, fue un placer haber compartido estos espacios tecnoformativos. Bueno, muchas gracias, feliz tarde y nos vemos en próximas oportunidades. Hasta luego.